Habíamos estado hablando de los ministerios. ¿Amén? Basados en lo que dice Efesios 4:11. ¿Amén? Efesios 4:11 nos dice que el mismo Señor constituyó, a ver si alguno lo encuentra, Efesios Y el mismo 4:11. constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria a Hasta Dios. que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. Y esto nos quiere decir que el Señor constituyó y no quitó. Y vemos a lo largo de la historia cómo Dios iba levantando hombres y mujeres para ocupar ministerios, o los levantó con el ministerio de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. No podríamos estar de acuerdo con algunos que son más conservadores y dicen, bueno, solamente fueron los apóstoles que eligió el Señor Jesús y luego no hubieron más, ¿no? Que fueron los que echaron los fundamentos de la iglesia. Estaríamos en desacuerdo con eso, porque sabemos, según lo que nos habla la Biblia, vemos otros apóstoles, los cuales el Señor también levantó. Amén. Ya los apóstoles, podríamos decir apóstoles y profetas del Espíritu. Amén. Si el mismo, porque podrían decir, no, pero es necesario para levantar ministerios que hayan estado con el Señor. Esa es una regla que había puesto, una de las reglas que habían puesto los discípulos, ¿no? Los apóstoles, que era necesario que hayan estado con el Señor Jesús, que hayan caminado, aprendido de sus enseñanzas durante esos 3 años y medio, que hayan estado en esos eventos importantes, en su resurrección y todo eso, ¿no? Pero si nos llevamos por esos requisitos, tampoco podríamos en este tiempo decir que hay profetas, que hay en este tiempo pastores, evangelistas y maestros, ¿no? Porque todos nosotros, los que estamos en este tiempo, no hemos caminado con el Señor Jesús ni hemos visto la resurrección, pero creemos en lo que dice su palabra y en todo lo que Él ha hecho, lo que ha dicho. En su caminar creemos, y por eso mismo también entonces dice la palabra, bienaventurado porque no hemos visto y creímos. Amén. Entonces podemos decir que hoy están esos ministerios todavía fluyendo y trabajando, por causa de que en Hechos de los Apóstoles y en algunos de las otras cartas, vemos a lo largo de la historia de la iglesia primitiva que hubieron muchos, ¿no? Hubieron muchos que el Señor fue levantando. Por eso hacíamos diferencia entre los que fueron los apóstoles del Cordero y quienes son los apóstoles del Espíritu, ¿no? Podríamos hablar de Silas, podríamos hablar de Bernabé, de Aquilas, de Jacobo, Jacobo, que era el pastor en la iglesia en Jerusalén, uno de los importantes ahí en la iglesia de Jerusalén, claro, tremendo. Jacobo no estaba entre los discípulos. Jacobo, el hermano del Señor Jesús, no estaba entre los apóstoles que el Señor Jesús había elegido. No estaba, hermanos, no estaba. Entonces no podemos decir solamente los 12 y entra como un abortivo Pablo. Sí, Pablo entra como un abortivo porque él mismo lo dice, ¿no? Él utiliza esa palabra.
como lo último, pero entre los apóstoles que iban a echar el fundamento. Sí. En teoría, Pablo salvó Jesús como que lo sacó de dentro de él. Que lo dio a luz. Exacto. Claro, que lo dio a luz como lo último, ¿no? Algo parecido. Bueno, Pablo se consideraba así, como lo último que salía. Pero bien sabemos que después de Pablo tuvimos otros más. Tuvimos unos cuantos más, ¿no? Podríamos decir... Aquilas, ¿cómo es? Apolos, Bernabé, les dije, Silas, Timoteo, ¿no? Hay unos cuantos más que surgieron, que el Señor fue levantando y que sabemos que son ministros del Espíritu, ¿no? Porque ya el Señor Jesús ya no estaba en medio, sino que ahora el que llevaba el estandarte de guía para la iglesia es el Espíritu Santo, que todavía sigue, amén. Y es el Espíritu Santo quien es el que levanta en este tiempo. Es el Espíritu Santo el que da como Él quiere y a quien quiere, dice la palabra, ¿no? Que el Espíritu Santo es el que lo hace. Ahora, hemos hablado un montonazo sobre los apóstoles, que sabemos que los apóstoles significan enviado. Viene la palabra apostelos y significa enviado. Ahora, vamos a hablar un poco sobre profetas. Sobre los profetas. Los profetas eran creyentes que hablaban bajo el impulso directo del Espíritu Santo, ¿no? El comentarista lo dice de una manera como que ya no hay más profetas. Claro, por eso dice hablaba, ¿no? Pero nosotros, por eso yo les decía anteriormente que hay algunos que tienen un tipo de doctrina más conservadora, un tipo de doctrina que no permite o no le da cabida a lo que en realidad el Señor ha seguido haciendo, sino que se encierran en enseñanzas teológicas con poco fundamento, vamos a decirlo así, con poco fundamento. Los profetas entonces son creyentes bajo el impulso directo del Espíritu Santo que hablan en el nombre de Dios, cuyo principal interés es la vida y la pureza espiritual de la iglesia. Miren, uno de los principales intereses de estos ministerios, y en este caso el que estamos hablando específicamente de los profetas, es que ellos están interesados en la vida espiritual de la iglesia, la vida y la pureza espiritual de la iglesia. Bajo este nuevo pacto, el Espíritu Santo los designó y capacitó para transmitir un mensaje de Dios a su pueblo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 22. Nos dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que hable. Amén. En este caso, en este versículo, se está refiriendo al mismo Señor Jesús, ¿no? Como profeta. Sabemos que el Señor Jesús funcionaba en los 5 ministerios en la plenitud, ¿no? De Él eran y Él los entregó, dio dones a los hombres, dice la palabra. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. O sea, no iba a ser cualquier tipo de profeta, ¿no? Este no es un profeta normal, común y corriente. Este profeta
trae la misma voz de Dios para ser transmitida a la iglesia. Y todos sabemos que el que no obedece a la voz de Dios, la cual el Señor habla a su pueblo, es cortado. Como cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 15 y nos habla que Jesús es la vid verdadera, que el Padre es el labrador y nosotros somos las ramas, y que toda rama que nos da fruto es cortada. ¿Pero por qué es cortada? Porque no está unida a la vid verdadera, porque no está unida a la planta, al tronco, que es Cristo Jesús. Entonces, no se puede estar unido a Cristo si no obedecemos a su palabra. Por eso dice, toda alma que no oiga a aquel profeta, toda alma que no escuche, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Y sabemos que la palabra es Cristo, y que cuando escuchamos a Cristo, y por eso es que dice el mismo Señor cuando habla a las iglesias, dice que el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No se puede escuchar al Señor Jesús si no es por el Espíritu de Dios. Y aunque hay muchos que escuchan superficialmente. Entran por un oído, lo que escuchan, por un oído de carne, y les sale por el otro oído de carne. Pero no tienen activado el oído espiritual, y por eso no pueden escuchar la voz de Dios hablándoles. Y toda alma que no oiga, el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu le habla a la iglesia. ¿No? Esta manera de oír lo que el Espíritu hablaba es una manera de oír espiritualmente lo que Dios está hablando. ¿Saben que Dios se está formando de una iglesia que escucha lo espiritual? Que escucha lo que Dios habla, porque Dios es espíritu, y los que les adoran en espíritu y en verdad, esos son, dice la palabra, los verdaderos adoradores. Y los verdaderos adoradores son los que forman parte de este pueblo, de este cuerpo, de este reino. Los verdaderos adoradores. No se puede meter dentro del reino, en un reino espiritual, a gente que no escucha lo espiritual, que no entiende lo espiritual, que no capta lo espiritual. No se puede meter. Por eso está lleno las iglesias en el mundo entero, o la iglesia a nivel mundial, lleno de gente pero sin oídos espirituales, que escuchan solamente lo superficial, pero no escuchan lo espiritual. Y ahí tenemos un grande problema. ¿El problema cuál es? Tenés una iglesia que no conoce a Dios todavía, que no conoce la voz de Dios todavía, que no conoce la voz del Espíritu todavía. Y es por eso que dice que hay una puerta abierta para una de las iglesias, y esta era la iglesia de Filadelfia, la cual nadie puede cerrar. Y esta puerta se abre por aquellos que escuchan y andan en espíritu y en verdad. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Qué feo, ¿no? Qué triste. Y ahí asimilamos lo que dice: y todo pámpano y toda rama que no dé fruto, porque no se puede dar fruto si no estamos unidos. No se puede dar fruto si no estás escuchando con tus oídos espirituales la voz de Dios. No se puede. Por eso
el Señor, el Padre, que es el labrador, comienza a cortar todo aquello que no está dando fruto, toda rama seca. Porque la rama seca es una rama que da a entender que el flujo de la savia no llega más. Hay algo que está muerto. Eso es escaso. Hay algo, no está llegando. No es porque la planta no tenga savia. No está llegando. Hay algo que en la rama se murió. Y por eso debe ser cortada, porque si no se corta, todo eso seco comienza a recorrer por toda la rama hasta morir la planta entera. En este caso, la vid verdadera es Jesucristo. Es imposible. Jesús ya venció la muerte. Dice la palabra que Él venció la muerte. Pero los que están unidos a Él tienen la vida. El que tiene a Cristo, dice la palabra, tiene. Pero el que no tiene a Cristo, no tiene la vida. Entonces, aquí es tener a Cristo. Y tener a Cristo significa tener el oído espiritual activo. Capítulo 13 del mismo libro de Hechos, versículo 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. ¿Qué es lo que había en la iglesia de Antioquía? Profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Miren lo que están hablando. ¿Qué es lo que eran estos? Apóstoles, profetas y maestros. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Miren, Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, los del Espíritu, dice, y ministrando estos al Señor, ¿quiénes? Estos profetas y maestros que estaban ministrando al Señor. Comenzaron a buscar su rostro. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. ¿Quién es el que los había llamado? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que abundaba en la iglesia de Antioquía? Había profetas y maestros. Había profetas y maestros. En Antioquía era una iglesia creciente. Era una iglesia donde los ministerios o los dones de ministerios de la iglesia abundaban. Pero dice, lo que más había era profetas y maestros. Estos ministerios esenciales para los cimientos de la iglesia primitiva. Ahora el Espíritu les dice, apartadme a Saulo y a Bernabé. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién es el que llama en este tiempo? El Espíritu Santo. El trabajo apostólico, profético, evangelístico, porque una de las cosas que tenía Pablo es que tenía un ministerio quíntuple. Yo sé que poco se habla hoy de ministerio quíntuple, pero ministerio quíntuple
Aunque algunos comentaristas dicen que no existen 5 ministerios, sino solamente 4, porque cuentan el ministerio pastoral y de maestro como un solo ministerio, que no puede haber un pastor que no enseñe, porque es necesario para que una iglesia crezca que el pastor enseñe. Por eso dicen que solamente hay 4, y por eso es que está escrito pastores y maestros, y no dice pastores, maestro. ¿Entienden la diferencia? Ahora, miremos, el Espíritu Santo los llamó para la obra que Él los había, valga la redundancia, llamado, elegido. Y dice luego el versículo 4, y el título dice, los apóstoles predican en Chipre. Los apóstoles predican en Chipre. Y dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Era Juan Marcos, conocido por nosotros como el que escribió el Evangelio de Marcos. Para los que dicen, no hubieron más apóstoles ni profetas, considerados por la iglesia primitiva como apóstoles y profetas. Y les decía que Pablo tenía un ministerio quíntuple. Él fluía como apóstol porque había sido, leímos anteriormente, enviado por el Espíritu. Fluía como profeta, todos sabemos que era un hombre profético y profeta de Dios también, que no es lo mismo profético que profeta, y profetizar son cosas diferentes. También como evangelista, porque no podemos negar que las obras que fueron abiertas y el trabajo misionero que se hizo, tuvo que haber habido un ministerio evangelístico allí, y que Dios se movía con poder, con autoridad y con señales. Y como pastor y maestro, tremendo ministerio magistral de Pablo. Y también vemos a lo largo de los escritos, sus cartas, como pastorea a la iglesia. O la carta a Timoteo, tanto la primera como la segunda carta a Timoteo son cartas pastorales, de enseñanza pastorales. Ministerio quíntuple, tremendo. El Espíritu Santo hoy en este tiempo sigue levantando hombres, y cuando digo hombres no es necesario que le diga, hay mujeres también. Dios sigue levantando personas con ministerios, ya sea quíntuple, o sigue levantando apóstoles, profetas, para la obra que el Señor nos llamó. Los profetas funcionaban dentro de la iglesia de la siguiente manera. Eran proclamadores e intérpretes de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, llamados por Dios para exhortar, animar, edificar y consolar. Miren, y estos ejemplos son de lo que, cómo debe funcionar el profeta en este tiempo. Hoy vemos profetas que solamente traen palabras de ánimo, palabras de que así te va a ir, así va a suceder contigo, así, pero no hay más palabras de exhortación. Sabemos que hay profetas de Dios, ¿no? Que hay apóstoles y profetas de Dios, sí, y que los 5 ministerios son de Dios, y que hay muchas personas que funcionan en cada uno de los ministerios. Pero hay muchos profetas que han salido en este tiempo que solamente animan y dan palabras de... ¿Cómo es que se utiliza hoy? Sí, de prosperidad también, pero
Motivacionales. Claro, motivacionales. Está lleno de profetas motivacionales. Sin embargo, los profetas que levanta el Espíritu son para enseñar, para Animar. exhortar, animar, edificar y consolar. Amén. Vamos a ver qué es lo que nos dice Hechos, capítulo 2, versículo 14. Hechos 2, 14. Amén. El primer discurso de Pedro, bueno, es algo un poquito extendido, pero dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y ahí viene una exhortación. Estos no están ebrios como ustedes se suponen que están ebrios, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ay, Pedro los estaba exhortando. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y no se terminó con los 12 que el Señor Jesús eligió. No hay que ser cortos con lo que el Señor Jesús, o cortantes con lo que el Señor Jesús, limitados, ¿no? Con lo que el Señor Jesús habló. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguen a la plenitud del Hijo de Dios. No, si dice así, y obvio que dice así la palabra, entonces no es hasta que a vos se te ocurra, porque a vos no te gusta que haya apóstoles y profetas y evangelistas y pastores y maestros en este tiempo, porque a vos no te agrada. Es hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia, que el Señor venga a buscar a su pueblo, porque es ahí donde se llega a la plenitud. Hasta que todos, que yo sepa, la palabra hasta y luego todos encerraría la iglesia hasta el último segundo en el que el Señor venga a buscarla. Porque no se puede decir hasta que todos, pero nos queda una iglesia de unos años, de unas horas o unos segundos descubierta de estos ministerios que fueron enviados para edificar. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Entonces, aquí cuando Pedro les está hablando, les está diciendo: esto es cumplimiento de lo que el profeta Joel ya venía hablando o había hablado hace tantos años. Y para no estar leyendo todo, aunque sería lindo leer todo, pero vamos a irnos al versículo 36 del capítulo 2. Y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿No? Los exhortó con una autoridad que solamente el Espíritu de Dios da. Al que ustedes crucificaron, al que ustedes maltrataron, al que ustedes despreciaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué? Sí, y Cristo, Mesías, el enviado, aquel que esperaban, el que ustedes crucificaron. Él es el Mesías. Dios le ha hecho Señor y Cristo, el ungido enviado. No lo dice así nomás, dice ciertísimamente, no cierto. Sepa pues ciertísimamente.
No hay ningún error en lo que les estoy diciendo. Les estoy hablando la pura verdad. Acá no hay equivocación porque es el Espíritu Santo el que está hablando. No es lo que ustedes dicen, es lo que dice el Espíritu Santo. Ustedes despreciaron al que es Señor y que es el Cristo. Tremendo. Amén. Pedro, movido por el Espíritu Santo, trajo una palabra de exhortación, de edificación, de ánimo y de consuelo, porque les dijo: hicieron por ignorancia lo que hicieron, pero ahora arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que vengan tiempos de refrigerio. Miren, hicieron mal, los estoy exhortando porque hicieron mal. En realidad era el Espíritu Santo hablando por la boca de Pedro. ¿Cómo iba a ser Pedro para acordarse todas estas cosas y de lo que habían hablado los profetas? Y tan coordinadamente. No es el mismo Pedro que conocíamos antes de que viniese el Espíritu Santo. Este Pedro estaba transformado y guiado por el Espíritu. Aquel el que el Señor Jesús le dijo: es necesario que yo me vaya, porque conviene, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque entonces ahí viene otro consolador, otro igual que yo, otro de la misma clase. Este va a estar en ustedes y los va a guiar a toda verdad y los va a instruir en toda justicia. Tremendo. ¿Cuántos dan gloria? Gloria al Señor. Primera de Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mira, a veces se comete el error de querer impartir nosotros por nuestra propia cuenta dones y ministerios, y eso viene del Espíritu. Dice la palabra: pero todas estas cosas las hace, ¿qué tengo acá ya? Uno. Y solamente uno, dice, y el mismo Espíritu. La hace uno y el mismo Espíritu. No hay otro fuera del Espíritu. El Espíritu da como Él quiere. El Espíritu da como Él quiere. Hermanos, yo he estado caminando muchas veces de mi vida con personas que han fluido en lo profético, pero extraordinario. Impresionante como fluían en lo profético. Me tiraban el manto. Dormía con la ropa de los profetas para que se me pegue. Porque es así como hacían antes los profetas, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Elías con Eliseo? Tiró su manto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucedía cuando andaba alguien, por ejemplo, con el profeta Samuel? Los proféticos se le pegaban. Entonces, cuando uno anda con un profeta, con uno de ministerio profético y que está lleno del Espíritu Santo, no estoy hablando uno que tiene ministerio y que está apagado o seco y lo que fluye solamente fluye de la carne o del enemigo, pero no del Espíritu. Estoy hablando de un profeta pero encendido en el Espíritu. Entonces todo lo que rodea se vuelve profético. Todo lo que hay alrededor, o sea, se arma una atmósfera profética. Y entonces los demás, aunque no son profetas, pueden profetizar. Esto se llaman atmósferas proféticas.
Le decía que yo siempre anhelé el ministerio profético. Desde muy joven. Le pedí a Dios, ¿no? Y he orado muchas veces por eso. Si bien Dios me habla por sueños, por visiones, ¿no? Dios me habla mucho más por su palabra. No logré o no lograron transmitirme o pegarme el ministerio profético, porque lo da uno solo y el mismo Espíritu. No lo da el hombre, lo da uno solo y el mismo Espíritu. Y eso tenemos que aprenderlo. Amén. Entonces, pueden haber diferentes. Cuando hablamos de ministerio, estamos hablando, la palabra ministerio significa trabajo. Trabajos del Espíritu. Por ejemplo, dice la palabra: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu, fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento por el Espíritu, discernimiento de Espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, ¿no? 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Estamos viendo los dones del ministerio de la iglesia, o traducido, los dones de trabajo de la iglesia. O vamos a hablarlo así, los ministerios primarios. Vimos los apóstoles, ahora estamos viendo los profetas. Y nos dice la palabra en 1 Corintios 14, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, para exhortación y consolación. Amén. O sea que una palabra profética tiene que contener edificación, exhortación y ¿qué más? Consolación. Si la palabra profética no contiene uno de estos tres ingredientes, o solamente tiene un solo ingrediente, entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Retener lo bueno y desechar lo malo. Amén. Pero nos da un indicio que cuando es del Espíritu mismo, tiene que venir, tiene que cumplirse la exhortación, la edificación y la consolación. Y sucede lo que dice. Y sucede. Una de las cosas que enseña la Biblia desde el principio es que cuando es Dios el que habla, esa palabra se cumple. Sí o sí. Eso lo que Dios te dijo se va a cumplir. No será hoy, no será mañana, pero se va a cumplir. Porque fue Dios quien habló. Cuando no es Dios, podés esperar sentado y podés partir a la eternidad que nunca se va a cumplir. Por eso tenemos que aprender a analizar, a discernir, sería lo correcto. Cuando es el Espíritu quien está hablando
y cuando no es el Espíritu que está hablando. Para saber ser guiados correctamente por Dios. Los profetas son proclamadores e intérpretes de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, llamados por Dios para exhortar, para edificar y consolar. Amén. Y debían ejercer el don de profecía. Obviamente, no puede decir que es profeta si no ejerce el don de profecía. No es profeta si no ejerce el don de profecía. Entonces, sí, pero Dios me habla por visiones, pero tienes que ejercer el don de profecía para ser llamado profeta. No es que yo tengo discernimiento espiritual, ¿no? Discernimiento de espíritus. Sí, pero tenía que tener el don de profecía para ser llamado profeta. Y no todo el que tiene el don de profecía es profeta. Esto hay que entenderlo. Porque puede ser una persona que se está moviendo solamente con un don, con el don de profecía y no con el ministerio profético, del cual ya estamos hablando de algo mucho más completo, que entra discernimiento de espíritu, que entra discernimiento de ángeles, visiones, ¿qué más? Sueños, interpretación de lenguas. Hay muchas cosas, ¿no?, que podríamos hablar. Ciencia, conocimiento. No todos los profetas son videntes. Todos los videntes son profetas. Sí. Ahora, pero no todos los profetas son videntes. Vidente es alguien que ve con los ojos espirituales, no con los ojos naturales solamente, sino con los ojos espirituales. Vamos a ver un fundamento en la Biblia. Primera de Crónicas 29, versículo 29. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel. ¿Qué dice? Vidente. En las crónicas del profeta Natán y las crónicas de Gad, vidente, otro vidente más. ¿Vieron? Entonces, no todos los profetas son videntes, pero sí todos los videntes son profetas. Ahora, en el nuevo pacto tenemos allí Juan, era vidente. Juan era vidente. Nosotros vos te pones a leer todo el Apocalipsis y ves todo lo que él veía. Claro. Ezequiel era vidente. El profeta Ezequiel. El profeta Isaías era vidente. Entonces, a veces eran los profetas videntes y que predecían el futuro. Hechos 11:28. Bueno, ahí tenemos un profeta vidente del nuevo pacto llamado Ágabo. Hechos, vamos nuevamente a Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 28. Hechos 11:28 dice: y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, ¿no? Entonces Dios había levantado un profeta vidente en ese tiempo también, llamado Ágabo. Capítulo 21, versículo 10 y 11. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo también, el mismo, ¿no?, quien
viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Miren, o sea, el profeta Ágabo había visto lo que le iba a suceder a Pablo. Es como medio loco esto, ¿no? Porque imagínate que viene, sí, medio loco para aquellos que no tienen, yo estoy tratando de dar a entender a aquellos que no entienden, ¿no? Es como medio loco esto en el sentido que viene alguien y dice: mira, te está por pasar esto, te agarra el cinto. Imagínate que viene uno, me agarra el cinto y me ata de la mano y los pies. Así te va a suceder cuando vayas a tal lugar. ¿Y cómo sabes? Porque lo vio en el mundo espiritual. Claro, Pedro tuvo un éxtasis. Pero Pedro es considerado un profeta también. A ver, ¿qué más? Bueno, Juan dijimos, el apóstol, ¿no? Y seguramente habrá habido entre los apóstoles, habrá habido alguno que otro más profeta allí. Como los profetas del Antiguo Testamento, los del Nuevo tenían la misión de poner al descubierto el pecado, proclamar la justicia, advertir del juicio venidero y debatir la carnalidad y la tibieza entre el pueblo de Dios. Miren, ¿cuál era el trabajo de los profetas del Nuevo Pacto? Tal y como eran los del Antiguo Pacto. Tenían la misión de poner al descubierto el pecado, proclamar la justicia, advertir del juicio venidero y combatir la carnalidad y la tibieza entre el pueblo de Dios. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 14 al 17, dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Amén. Versículo 17: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. No, de Juan el Bautista. Perdón. Sí. Está hablando, era de confundir un poco, ¿no? Pero está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista era una persona que no tenía ningún tipo de temor de decir y de corregir lo que estaba mal. Y eso le costó su propia cabeza. Pero vemos la característica de los profetas, que ¿cuál debe ser? Poner al descubierto el pecado, como lo hizo Juan el Bautista, proclamar la justicia. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. ¿Qué tenía que proclamar él? La justicia. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, decía, ¿no? Advertir del juicio venidero y combatir la carnalidad y la tibieza entre el pueblo de Dios. Debido a su mensaje de justicia, los profetas y su ministerio pueden esperar el rechazo de muchas personas de las iglesias durante tiempos de tibieza y apostasía. Miren, es muy contradictorio, porque hoy a los profetas se los reciben con aplausos, se los recibe diciendo bienvenidos, porque todos
la mayoría, no todos, traen un mensaje, como el que dijimos hoy, Motivacional. motivacional, Y todos corren. de prosperidad, de que todo te va a ir bien, de que todo está bien en tu vida. Ay, que Dios me muestra esto y esto, y todo lindo, todo hermoso, y esto, pero no declaran el pecado ni la tibieza en medio del pueblo. ¿Son de Dios o no son de Dios? Esos no son de